Acá estamos con las frutillas. A varias de estas las estuvo atacando el sol porque justamente hice un movimiento desde un lugar donde teníamos bastante media sombra, donde las estaba adaptando para que crezcan acá en estas bolsas, y con estos 2 días de sol que tuvimos empezaron a verse afectadas. Lo primero que se nota en una quemadura del sol es que todo el borde de la hoja se pone blanco cuando pasamos de un lugar donde tuvimos una media sombra a un lugar con mucho sol. Este es el primer punto que nos vamos a estar dando cuenta. Hay una quemadura solar, porque justamente el sol está últimamente muy fuerte, los rayos UV también están quemando mucho y estas plantas se tienen que estar adaptando para lo que es el cultivo bajo el sol. Por otro lado, lo que vamos a estar notando es que en algunos casos, cuando ya la hoja es más grande, empezamos a notar que no pasamos por este estadio de la hoja que se empieza a poner blanca como está acá, sino que directamente se pone marrón, y vamos a empezar a ver que es un ataque, una quemadura desde lo que son los bordes hacia adentro, porque lo que va a estar haciendo la planta acá es pasando toda la energía que tiene en esta hoja y la va a ir llevando hacia adentro, porque no está soportando lo que es el sol que estamos teniendo. A medida que la quemadura y la exposición al sol sigue y sigue y sigue, nos vamos a encontrar con que ya cada uno de estos folíolos se empieza a poner cada vez más marrón, queda mucho más seco, hasta que llegamos a extremos en donde nos encontramos con la hoja que prácticamente se termina perdiendo y nos quedan hojas de este tipo. Todo este ataque solar pasó en 2 días, es algo súper fuerte. Entonces acá te voy a estar mostrando cómo vamos a hacer para estar podando las hojas que están afectadas, cómo vamos a ver el tema del riego una vez que a la planta la estuvimos adaptando, y es muy importante el riego para después de la poda, porque podemos estar matando directamente esta planta de frutilla y es algo que no queremos. Hasta fíjate cómo estuvo quemando todo lo que son los pimpollos y quedaron ahí sin nada de flores, sin nada de pétalo, todo muerto. Esto hay que estar muy atento a lo que es el sol, y también te voy a estar dando un par de consejos cómo estar adaptando las plantas para que poco a poco vayan llegando a estar bajo el sol sin ningún problema y aumenten lo que es la producción. Por allá atrás tengo una planta que está adaptada, ya te la voy a estar mostrando. Y ahora lo que vamos a hacer que es la poda para estar sacando toda esta parte que se nos estuvo quemando por lo que es el sol. Cuando nosotros vemos que ya tenemos más del 50% de la hoja que ya estuvo afectada y quedó totalmente seca y quemada, vamos a estar haciendo un corte de la parte verde hacia la parte seca, cortando la parte seca aproximadamente 1 centímetro. De esta forma. Y esto lo vamos a estar sacando. Entonces lo que vamos a estar logrando acá es que toda esta parte seca la vamos a sacar, porque justamente cuando ya tenemos una hoja seca, lo primero que ataca son los hongos. Pero la suerte, y te voy a contar algo genial de lo que son estas plantas, lo que hace es, en la unión de la parte verde con la seca, la planta ya empezó a cicatrizar. A nivel celular va sellando y sellando y sellando para cerrar cada una de estas puertas que vendría a ser la zona en donde tenemos las células muertas, y se va a ir protegiendo sola la planta. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos los folíolos que están mucho más invadidos? Folíolos que los tenemos ya casi negros. Acá vamos a estar haciendo una poda. El tallito se lo vamos a estar dejando porque está fotosintetizando y nos va a ayudar un montón, pero en lo que es esta punta donde acabamos de cortar, acá hay que estar cicatrizándolo porque cortamos parte que está verde. Entonces uso acá este cicatrizante, le damos ahí unas rociadas para que esto enseguida esté actuando, es a base de canela y romero. Si quieres ver cómo se hace este cicatrizante, abajo del video te voy a estar dejando el enlace para que lo puedas hacer. Dura un montón de meses para que lo estés guardando en la heladera. Y lo importante es que cada corte que estés haciendo en cualquier tipo de planta en tu casa, le das 2 o 3 rociadas y con esto de acá lo estás cicatrizando súper rápido. Toda hoja que haya quedado seca la vamos a estar sacando. Y en este caso tenemos estas pobres flores que también no soportaron lo que fue el sol. Las vamos a estar cortando y como estaban verdes, vamos a rociar también con este cicatrizante ahí arriba. Lo voy a dejar acá. ¿Y qué más nos queda? Esta la vamos a cortar porque ya está bastante seco. Esto se nos va a estar muriendo muy rápidamente. Y vamos de nuevo con este rociador acá. Una vez que la planta ya más o menos la estuvimos tratando, y en este caso fíjate, una más, cortamos por arriba de la parte seca.
porque acá no solamente va a estar pasando energía, sino que es toda una fuente de fotosíntesis que no la queremos perder. Uno podría cortar, si quisiéramos podríamos cortar todo esto, pero estamos perdiendo 3 secciones que están fotosintetizando y es lo que no vamos a querer nosotros. Esta la dejamos así, ya la tenemos lista. Ahora en un ratito te voy a mostrar cómo hacemos la adaptación. Y este año en la huerta estuve poniendo muchos maíces para ayudar a proteger. Acá están los zapallitos. Hay un montón también de algunos pimientos como este que es el Carolina, que no resiste bien lo que es el calor así extremo. Entonces todo lo que son los maíces ayudan un montón a dar sombra. Como está acostumbrado a estar en una exposición solar ahí bien alta, no va a haber ningún problema. Te muestro. Esta es la planta de tomate que estuvimos rescatando de las chinches. Mirá cómo viene, sigue espectacular. Está teniendo un montón de hojas nuevas que ya empezaron a ponerse de forma normal. Porque te acordás que las chinches las enrollaban todas. Si querés ver cómo controlar las chinches, abajo del video te dejo la descripción. Seguimos por acá y te voy a ir mostrando distintos lugares donde le hago la sombra para empezar a adaptar a lo que van a ser estas plantas de frutillas. Acá estos son romanescos que se vienen mucho más grandes por tema hibridación, pero están dando buena sombra a lo que van a ser estas plantas. Toda zona de maíces que la verdad que este año nos vino espectacular porque aumenta la producción y nos está dando una sombra genial a todo lo que van a ser estas plantas. Y acá tengo un cedrón que puse abajo una de las plantas de frutilla. Fíjate que a medida que va pasando el tiempo, como le da una media sombra y ya con tal de que vos estés viendo que las plantas tienen esta sombra acá arriba, ayuda un montón. Y mirá cómo poco a poco las nuevas hojas van a ir poniéndose cada vez más verdes y se van a ir adaptando a lo que va a ser el sol, porque ya prácticamente a esta hora lo tenemos por allá arriba. Si bien tenemos toda esta cortina de viento de casuarinas, pero cuando al sol lo tenemos bien acá arriba, es impresionante cómo está atacando todo este sector. Todos estos maíces que están acá me están dando una sombra espectacular y a esto los puse para ayudar a estos tomates que están acá porque el sol fuerte también los está afectando y bueno, ya tenemos la primera parte de la producción. Vamos a estar viendo la coloración dentro de un tiempo con todas las variedades que tenemos de tomates y te voy a estar mostrando el tema del riego con lo que va a ser esta planta, que también la estuvo afectando lo que es el sol. Se lo podríamos estar cortando ya porque esto no va a durar mucho más tiempo. Y vamos con el cicatrizante. Ahí ya los tenemos totalmente activos. Y el punto muy importante para lo que va a ser el riego es tener en cuenta que acá el sol nos quemó muchas hojas, estuvimos podando y al bajar el número de hojas, si nosotros a esto lo estamos poniendo mucha agua, la planta no va a poder estar evaporando por medio de las hojas el exceso de agua y se nos va a estar pudriendo muy rápidamente. Entonces, si bien abajo vamos a tener muchas raíces, el tema acá es estar regando mucho menos que como estábamos regando antes. Regamos alrededor de la planta, ahí nomás, y con eso ya va a andar suficiente para darle espacio al crecimiento de las nuevas hojas que van a ir apareciendo y a medida que aumente el tamaño de hojas, vamos a ir aumentando también el tamaño de riego. Acordate porque eso es muy importante, un exceso de riego. Porque nos parece que hay mucho sol, mucho calor y las regamos mucho, esto se nos va a terminar pudriendo porque las raíces no van a poder estar respirando porque la planta no va a sacar mucha agua del sustrato. Te voy a mostrar cómo quedó una ya adaptada y acá ya tenemos una adaptada directamente a lo que es el rayo del sol directamente. Y mirá lo que son los brotes que estamos teniendo. Las hojas empezamos a notar que se ponen mucho más gruesas porque esta es una adaptación que la vamos a ir haciendo gradualmente. Se llena de estolones con una fuerza impresionante que ya te voy a estar mostrando cómo los vamos a enraizar directamente acá en la planta, en esta bolsa que las estoy cultivando. Tener en cuenta que para hacer la adaptación de un lugar de sombra a un lugar directamente con sol, lo que vamos a tener que ir haciendo semana a semana, las vamos a ir corriendo a un lugar con un poquito cada vez más de sol hasta que empecemos a notar que las hojas se nos ponen de este verde, están bastante bien gruesas y lo más importante, ver brotes nuevos y ninguna hoja quemada. Y déjame en los comentarios si alguna vez te pasó esto, que se te quemó alguna planta de frutilla o estás teniendo algún problema, y acordate de compartírselo a tus amigos para que estén rescatando todas aquellas plantas que se puedan haber quemado. Y dentro de muy poquito nos estamos viendo con más biología botánica aplicada en tus plantas.